Bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Dios a través de estas videoconferencias. Mientras tanto, indiscutiblemente todo lo que Dios ha hecho es extraordinario. Es extraordinario. Usted conoce el relato del Génesis y conoce reiteradamente, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, como se repite 3 veces esta expresión. Llega un punto en que después de que crea al hombre dice, vio Dios que era bueno en gran manera, cuando ya hizo al hombre y a la mujer, lo cual nos dice bastante del matrimonio. Pero todas las obras de Dios son perfectas, son extraordinarias. Eclesiastés 3:11 nos dice a nosotros que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. No hay duda, hermano, que todo lo que Dios ha hecho es extraordinario. Pero si hay una obra que nosotros podríamos llamar la obra maestra de Dios, esta es sin duda, sin ninguna duda, el plan de redención. Si usted tiene un atardecer hermoso, se deslumbra ante él. Si tiene un anochecer, también un amanecer, cualquiera que sea el caso. Y cualquier cosa que usted contemple, usted se va a dar cuenta que es extraordinaria. Pero por el alcance que tiene y por la importancia trascendental para la humanidad, el plan de redención es, sin ninguna duda, la obra maestra de Dios. Ahora, algo importante, fundamental para el plan de redención es la iglesia. La iglesia es parte del plan de redención creado desde antes de la creación del mundo. El hermano Willy hizo un excelente trabajo explicándonos a nosotros sobre este tema, sobre este asunto. Nosotros se me ha asignado el título o el tema, hermanos, la iglesia tipificada a través de las edades. Es indispensable, se hace necesario tener que hablar de un par de conceptos un tanto técnicos para entender de qué estamos hablando. Vamos a hablar en este estudio, hermanos, de estas cosas. Número 1, entendiendo la tipología. ¿Qué es esto de tipificada? A través de las edades. Hablaremos de algunas definiciones. Hablaremos en segunda instancia la iglesia tipificada en las edades patriarcal y mosaica. Y en tercer lugar hablaremos, hermanos, de algunas lecciones aprendidas dentro de la tipificación. Ojalá y no sea alcance los cuadros en el slide. Ok, en primera instancia, hermanos, necesitamos que hablar de algunas definiciones. Ok. Bueno, ya no me puedo devolver con así que me salté uno ya ahora, hermanos. Hay un poquito de problema con la tecnología, en este caso, con la coordinación con el PowerPoint. No me puedo devolver, ya no puedo regresar. Bueno, la palabra... Estamos hablando ayer, hermanos, de la palabra tipo. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es el concepto de un tipo. ¿Qué es tipo? Cuando hablamos de tipificar, ¿de qué estamos hablando? Para entender de qué estamos hablando, hermanos, cuando decimos tipificar, tenemos que entender qué es un tipo. La palabra tipo, hermanos, viene sencillamente de una palabra griega, tupos, en el idioma original, que es traducida en el Nuevo Testamento como figura, y es traducida como sombra también. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 4, se habla de esta palabra como figura. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 17, y de Hebreos 8, 5, se habla de esta palabra como sombra. Entonces, un tipo o una figura, el tipo, hermanos, es una figura o una sombra de algo. No es la real representación o la imagen real de algo, sino es solamente una sombra, una representación previa a lo auténtico, a lo real, a lo original. Definimos entonces, hermanos, allí está, no sé, por alguna razón los slides están descuadrados, pero bueno, definimos entonces al tipo de la siguiente manera. Un tipo es, atención a esto, hermano, un acontecimiento histórico, persona, cosa o lugar descrita o sucedida en el Antiguo Testamento, prefigurado
a un futuro acontecimiento histórico, persona, cosa o lugar que sucede o se describe en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Cualquier acontecimiento, una persona, un lugar, etcétera, y se puede notar un poco en el slide, figura, acontecimiento, persona, cosa, lugar, etcétera, en que sucedería después en el Nuevo Testamento. Eso es lo que entendemos es un tipo. Ok, vamos a olvidarnos del PowerPoint, hermano. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, nosotros leemos: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. La serpiente en el desierto era el tipo de algo que sucedería en el Nuevo Testamento. Es lo que nos está diciendo Juan. Otro ejemplo, hermano, Mateo capítulo 12, versículo 40, porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás en el vientre del pez representaba algo. Aquel acontecimiento representaba algo que realmente vendría a suceder después en el Nuevo Testamento. Jonás en el vientre del pez representa a Cristo sepultado y luego resucitado al tercer día. El tipo es Jonás en el vientre del pez. El tipo es la serpiente de bronce en el Antiguo Testamento. Pero también tenemos ahora entonces el antitipo. El tipo es lo que está en el Antiguo Testamento, y el antitipo, hermanos, es el cumplimiento de aquello atrás, ahora aquí adelante en el Nuevo Testamento. En el original, la palabra antitipo, antitupon, en 1 de Pedro 3:21, todos conocemos bien este texto. Pedro dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Se acuerda? Cuando habla del bautismo. El bautismo que... Y observa esta frase: corresponde a esto, antitupon. Ese es el antitipo. Pedro nos está diciendo allá, lo que pasó en el diluvio era el tipo. Y lo que sucede cuando obedecemos hoy el Evangelio en el bautismo es el antitipo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, por antitipo entendemos lo que corresponde al tipo. Es la realidad que cumple o materializa en el Nuevo Testamento la figura profética del Antiguo Testamento, o sea, el tipo. Entonces, la tipología, ¿qué es? ¿Cómo es esto de la iglesia tipificada a través de las edades? Es, hermanos, sencillamente como la iglesia, que viene a ser la realidad del plan de Dios ahora en la era cristiana, cuando Cristo la establece, la iglesia estaba representada en varias figuras en el Antiguo Testamento. Las figuras son los tipos, la iglesia es el antitipo. Esto es de trascendental. Nos enseña a nosotros que, como bien explicó el hermano Willy, la iglesia no es ningún accidente. Ya lo explicó bien en Efesios, estaba planeada desde antes de la fundación del mundo. Pero los tipos nos ayudan a ver a la iglesia en las edades anteriores a la era cristiana, entiéndase, la edad patriarcal de la creación hasta Moisés, y la edad mosaica desde Moisés hasta la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Valga la observación, la iglesia no está tipificada en la era cristiana, porque en la era cristiana es el cumplimiento de la realidad tipificado anteriormente. Entonces, a través de las edades, con edades nos referimos, hermanos, sencillamente a la edad patriarcal y a la edad mosaica en el Antiguo Testamento. La iglesia estuvo representada en tipos en el Antiguo Testamento, la edad patriarcal y la edad mosaica. Hebreos capítulo 10, versículo 1, nos dice lo siguiente: evidencias bíblicas, hermanos, de la tipología. Es toda esta terminología que está usando el hermano, ¿acaso descrita en alguna forma en la Biblia? Sí, hermano. En Hebreos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice la palabra de Dios: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes, observe esto, hermano, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.
Observe, hermano, la ley tenía, dice aquí el escritor de Hebreos, la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas. Si ve la aplicación o cómo se encuentran estos conceptos que estamos diciendo en la Biblia. Hablando del tabernáculo y los sacrificios que se hacían, y comparando esto con el sacrificio perfecto de Cristo Jesús aquí en el libro de Hebreos, el escritor nos dice, la ley tenía solo la sombra de las cosas verdaderas, pero acá en Cristo se cumplen ahora la realidad de aquellas sombras tipificadas en el Antiguo Testamento. Otro texto, por ejemplo, es el libro de Hebreos capítulo 8, el versículo 5. Hebreos 8, 5. Siguiendo hablando del mismo tema, en el mismo contexto, el escritor dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Se acuerdan cuando decíamos que la palabra tipo viene de una palabrita griega, tupon, y que se traduce de dos maneras en el Nuevo Testamento? Tupon significa figura y significa también sombra. Aquí en este texto, el Espíritu Santo utiliza las dos de ellas. Y nos dice aquí en Hebreos 8:5, aquellas cosas eran la figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces la tipología, hermanos, una vez más, es ese ejercicio a través del cual realidades que vienen a materializarse, por llamarlo de alguna forma, en el Nuevo Testamento, estuvieron representadas figurativamente en el Antiguo Testamento. Pero tienen que haber sido acontecimientos reales, personajes reales, historias reales, lugares, etcétera, allá que representaban cosas acá en el Nuevo Testamento. Lo que es, de lo que hay más tipología en la Biblia, en el Antiguo Testamento y que luego se cumple en el Nuevo, es sobre Cristo Jesús. Cristo Jesús es el personaje más tipificado. Es más, está en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, en alguna manera podemos encontrarlo tipificado. Luego también viene entonces la iglesia. Ahora, algo importante, hermano, hay una diferencia, hay que tener cuidado también con el asunto de la tipificación. Perdón. Hay algunos extremos que deben evitarse con respecto a esto. Por ejemplo, hay quienes niegan completamente que exista. Sí existe. Hay quienes niegan que exista, que ninguna cosa del Antiguo Testamento estaba realmente queriendo representar nada del Nuevo. Bueno, esto no es así. Otro extremo, hermanos, es pensar que tipos son solo aquellos que son mencionados explícitamente en el Nuevo Testamento. Habrán situaciones que evidencian o representan con mucha claridad un acontecimiento del Nuevo Testamento, aunque el Nuevo Testamento no los mencione explícitamente después. Por ejemplo, el caso de Jonás lo sabemos porque se menciona en el Nuevo Testamento, Cristo lo mencionó. El caso de la serpiente en el desierto allá, la serpiente de cobre en el desierto con Moisés, se menciona en el Nuevo Testamento también. Pero pueden haber muchas cosas en el Antiguo que evidentemente representaban a Cristo en alguna forma, en algún sentido, aunque el Nuevo Testamento nunca haga mención de ellos allá atrás. Entonces puede suceder que también se dé esto. Y otro extremo que hay que evitar, o otro peligro que tiene esto, hermanos, es que todo pequeño detalle del Antiguo Testamento represente algo del Nuevo. Porque esto nos puede llevar a algo peligroso también. Inventar tipos donde no los hay. A veces hay coincidencias o similitudes entre una cosa y otra, pero no necesariamente es porque está tipificada ya. Por ejemplo, hermanos, algunos ejemplos, les muestro algunos de los ejemplos muy sencillos. Algunos han dicho que el color rojo de las lentejas con que Jacob compró su primogenitura es tipo de la sangre de Cristo. Que eran rojas las lentejas y que la sangre roja es una cosa. Pero algunos han dicho, bueno, he aquí, estas lentejas son la sangre de Cristo allá en el Nuevo Testamento. Bueno, en primer lugar, no calza, no aplica, hermano. No aplica la comparación jamás. Porque en última instancia no compra nada para el pecador. Más bien, lo que hizo allí, hermanos, Esaú fue deshacerse de la bendición, no retenerla. Entonces no aplica realmente, pero bueno, un ejemplo es ese. Otro dice, hermanos, otro teólogo dice que, por ejemplo, en Génesis 2:22, específicamente el versículo 26, la leña para el sacrificio que cargó Isaac sobre su espalda es tipo de la cruz de Cristo. ¿Sí?
Que la leña, ¿se acuerda cuando Abraham le pone la carga a su hijo en la espalda para que la lleve para el sacrificio? Entonces ahí está, miren, ven, en el Antiguo Testamento, este hombre está cargando leña. Esta es la cruz de Cristo luego en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo, hermanos, Moisés teniendo los brazos levantados para que Josué triunfara en la batalla, Éxodo 17, 8 al 13, cuando se acuerdan que tenía que sostener los brazos a Moisés para que pudiera triunfar el pueblo de Israel en la batalla y que Josué al final ganara aquella batalla, han dicho algunos, evidentemente este es otro tipo de Cristo clavado en la cruz también. Entonces hay que tener cuidado con esto de la tipología por el hecho de que podemos encontrarnos inventando tipos o inventando antitipos en el Nuevo Testamento que realmente no estaban tipificados allá, o inventando cosas que realmente la palabra de Dios. Se le han dado 153 diferentes aplicaciones, hermanos, a aquella pesca milagrosa de los apóstoles con Cristo en Lucas capítulo 5. Cuando habían pescado toda la noche, no habían podido atrapar nada, llegó el Señor y le dice, bueno, tira otra vez la red al mar. Ya lo hemos hecho toda la noche, Señor, sin suerte. Vamos, vas a hacerlo de nuevo, en tu nombre lo voy a hacer. Y fueron y tiraron la red, ¿se acuerdan? Y luego cargaron tantos peces que se hundían las barcas. Y tuvieron que llamar a otros compañeros de otras barcas para que vinieran a ayudarles. Y luego una producción para estos y para estos. Aquí hay una extraordinaria lección, sin duda. Y habla, hermanos, de cuánto podemos pescar si tan solo trabajamos juntos. Hay una extraordinaria lección, ciertamente, pero realmente, hermanos, le han dado 153 diferentes tipificaciones en el Antiguo Testamento de ese acontecimiento. Son solo ejemplos, realmente no es, tipo no es, o tipificar no es que se nos ocurra hacer esta acción de la tipificación por medio de encontrar ciertas características en común o ciertas cualidades, como ciertas coincidencias entre dos cosas. En la mayoría de los casos, hermanos, vamos a la segura haciendo de tipos lo que la misma Biblia hace tipos. O tipificando aquello, hermanos, que la misma Biblia, la palabra de Dios, está tipificando y no nosotros. Entonces es importante entender esto. Y por último, hermanos, en esta parte hay que entender también la diferencia entre tipo, profecía y semejanza. No toda profecía es un tipo, pero todo tipo necesariamente tiene algo de profecía. Hay muchas profecías que sencillamente están profetizando un acontecimiento futuro. Obviamente, profetizando la predicción. Hay dos cosas básicas que en la Biblia significa profetizar o profecía. La predicción de acontecimientos futuros, y muchas veces significa también nada más aludiendo a la palabra profeta, que literalmente significa uno que habla en nombre de otro. Usted y yo somos profetas en el sentido de que predicamos la palabra. Eso es profetizar en el contexto especialmente del Nuevo Testamento. Hablar en nombre de Dios. Algunas veces, en el caso del Antiguo Testamento, los antiguos profetas profetizaban, hablaban en nombre de Dios al mismo tiempo que predecían acontecimientos futuros. Hoy nosotros, hermanos, el único acontecimiento futuro que estamos transmitiendo, nosotros no lo estamos profetizando. Dios lo está revelando en el Nuevo Testamento y nosotros lo damos a conocer en la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra, el juicio final y el levantamiento del pueblo de Dios a la gloria eterna. Nada más. Es lo único que hace falta por cumplirse de aquellas profecías antiguas. Hay profecías en el Antiguo Testamento, hermanos, que no son necesariamente tipos. Porque recuerde, el tipo tiene que ser un acontecimiento, persona, lugar, cosa que en la vida real sucedió en el Antiguo Testamento. Muchas de las profecías, hermanos, del Antiguo Testamento no estaban pasando en ese momento. El profeta solamente las estaba prediciendo de manera cristiana. Entonces no son tipos. No toda profecía es un tipo, pero sí todo tipo algo de profecía tiene, porque se está apuntando hacia un futuro sobre algo que va a suceder en lo postrero, en lo porvenir. La iglesia tipificada a través de las edades. Aquí donde el PowerPoint hubiera sido, hermano, extraordinario. Voy a tratar de cubrirlo en el tiempo, no sé si nos va a dar, pero lo que tenemos. Número 1, en la era patriarcal. Recuerde, por edades, en este estudio estamos hablando de 2 edades, la patriarcal y la mosaica, no la cristiana, la patriarcal y la mosaica. En la era patriarcal, quizá, hermanos, el tipo de la iglesia por excelencia, que bien hacía alusión el hermano Corrales anoche, hermanos, es el arca de Noé. ¿Cómo lo sabemos?
Bueno, primeramente porque usted examina el arca y se da cuenta de ello, pero también porque de manera explícita el Espíritu Santo lo revela. En el libro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 21, dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual fueron salvas por agua. Y luego el 21 que conocemos muy bien: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice Pedro, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Observe usted, hermanos, que en el contexto Pedro está diciendo, hace un relato de lo que pasó en el diluvio, y nos dice incluso explícitamente pocas personas, es decir, 8 en los tiempos de Noé, cuando se preparaba el arca. Y luego entonces en el 21 nos dice claramente: el bautismo hoy, a través del cual entramos en la iglesia, es parte del plan de redención para la humanidad hoy, hermanos. El bautismo que corresponde a esto. El arca de Noé, en el Antiguo Testamento, durante la era patriarcal, es, hermanos, quizá el tipo más explícito y elocuente sobre la iglesia futura que sería establecida en la era mesiánica, la era cristiana, la era que estamos viviendo hoy. Allá en el Antiguo Testamento, en la era patriarcal, se tipificaba la iglesia del Señor. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, vamos a tratar de ver esto. La tipificación entre el arca y la iglesia. Por ejemplo, hermanos, número 1, fue construida por un hombre escogido por Dios. La iglesia fue construida por Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios, escogido por Dios para eso. Usted conoce bien Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. Versículo 18 concretamente: a ti te digo que tú eres Pedro, le dice Cristo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El arca fue edificada por un hombre de acuerdo a la voluntad del Creador. Se le dieron las instrucciones sobre el arca, se le dijo cómo debía de ser, Génesis capítulo 6, y fue y la construyó. Cristo viene y construye la iglesia exactamente igual. Número 2, el arca tenía, por ejemplo, una sola ventana, una sola fuente de luz, nada más. Génesis 6, 16. Que encontramos en la palabra de Dios, hermanos. En la iglesia hoy tenemos una sola fuente de luz también. Aparte de muchos otros textos, podemos ver, hermanos, por ejemplo, Salmo 119, versículo 105 y el 130, que usted los conoce muy bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera de mi camino. 130, la exposición de tu palabra alumbra, dice el salmista. La palabra de Dios es la única luz que la iglesia tiene. El arca tenía una sola fuente de luz también, una sola entrada de luz, la ventana. Número 3, una sola entrada, una sola puerta, Génesis 6, 16. La iglesia, hermanos, también tiene una sola entrada. Este es Cristo, entre muchos otros textos. Juan capítulo 10, versículo 9, capítulo 14, versículo 6, etc. Juan 19, cuando habla del redil y hace la figura, usa la analogía de ese redil, hermanos, y dice: tiene una puerta y solamente los que entran por esa puerta son los que pertenecen realmente al redil. Cristo es la única puerta de entrada a la iglesia. El arca tenía una única puerta de entrada por él. No importa cuánto gritaran cuando vino el diluvio, no importa cuántas cosas dijeron al momento de la inundación, si no entraron por la puerta no se podía entrar. Moisés, si quería, podía abrirles la ventana. Bueno, no. Dios había sido claro: una sola puerta para que por ella entren. Igual así entonces la iglesia. Número 5, hermanos, una sola arca. Pero es importante también, vamos a decirlo de una manera un poco coloquial tal vez, hermanos, pero el arca no tenía bote salvavidas. ¿Se ha fijado usted? ¿Conoce usted un barco que no tenga? No, hermano. ¿Sabe? Uno de los problemas del Titanic, y por lo cual pereció muchísima gente, hermano, fue porque no tenía botes salvavidas. Es regla absoluta. Todo barco debe tener botes salvavidas, debe tener neumáticos, debe tener, menciónelo usted, hermano.
El arca no tenía botes salvavidas, era una sola arca. Y para poder salvarse del diluvio, había que estar dentro de esa arca. No hay alternativas, no hay segundas posibilidades. No hay, bueno, no es exactamente la misma arca, pero es un botecito más chiquito que se parece muy acertadamente hace un rato en su disertación, como dolorosamente la iglesia, hermanos, en muchos sectores, ha perdido la identidad. Saben, hermanos, hoy en día hay hermanos que están inventando botecitos salvavidas como alternativas al arca que tenemos hoy. No hay botes salvavidas, hermanos. Había una sola arca, hay una sola iglesia, nada más. Ella, para poder salvarme, si no estoy, no me voy a salvar. Quizá tal vez sea una de las resemblanzas más importantes de la iglesia que tenemos en el arca, hermano. Génesis 6:14, primera de Pedro 3:20, hay una sola iglesia, en muchos textos, usted sabe esto, hermano citó muy bien ahora, Efesios 1:22 y 23, lo dio por cabeza a la iglesia, singular, única, nada más. A la iglesia. Lo mismo sucede en Colosenses 1:18, la iglesia. Ahí encuentra usted, hermanos, ese artículo definido femenino en singular, la, no más. Había una sola arca, hermanos, había una sola iglesia. Número 6, salvos por agua. Primera de Pedro 3, 20, 21 nos dice que aquella gente por el agua se salvó. Y luego él mismo nos dice también, hermanos, tenemos muchos textos en esto, usted los conoce bien, Marcos 16, 15, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Juan 3, 15, si no nacieres del agua y del Espíritu no puedes ver el reino de Dios. Hechos 2, 38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados. Hechos 22, 16. Levántate y bautízate invocando tu nombre. Le dijeron al apóstol Pablo cuando debía de obedecer. Ananías le explicó a Pablo cuando tenía que obedecer. Y primera de Pedro 3, 21. Por supuesto, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Número 7. Salvos en el arca, primera de Pedro 3:20. Ya puntualizamos esto tal vez, pero hermanos, es importante entender que fuera de la iglesia no es posible ser salvo. Algunos tenemos la tendencia a hacer nuestra propia alternativa personal, ¿sí? A construir nuestro propio botecito salvavidas. Esto es un asunto entre Dios y yo, mi Señor y yo me puedo quedar aquí en mi casa, tener mi culto yo, quien dice que tengo que estar junto con otros hermanos ahí para poder participar de la cena, yo lo puedo hacer. Hermano, debe de ser parte integral del cuerpo de Cristo para poder encontrar las bendiciones que hay allí. Yo no sé, hermanos, hay muchos animales que eran buenos nadadores. Yo no sé cómo hizo Moisés. Han habido toda clase de cálculos científicos y demás, no queremos meternos en eso, pero habrán algunos animales que pudieron haberse llevado flotando, tal vez, hermano, usted lo amarra ahí atrás en el arca y ahí va para donde vaya el arca sin problema. Nada más dele comida de vez en cuando. Yo solo estoy inventando aquí una posibilidad, ¿no?, de haber salvado algunos animales, no llenando tanto el arca, pues. Sin embargo, hermanos, Dios fue explícito, debe de estar dentro del arca, los vas a meter dentro del arca para que se salven, es la manera como se van a salvar. Igual, hermanos, la iglesia, mis amados hermanos, no hay de la iglesia del Señor. El hermano estar fuera de Cristo y ser salvo porque el cuerpo es, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo se me ocurrió pensar en un Cristo decapitado. No, usted dice, no, pero sí, es un Cristo decapitado, porque si usted separa la iglesia de Cristo, tiene la cabeza por un lado y el cuerpo por otro, entonces. Y Cristo no está decapitado, es un solo, integralmente eso es una sola cosa, hermano. La parte de Cristo a la que usted pertenece, hermanos, es al cuerpo. Y fuera de ese cuerpo, así yo no me puedo arrancar esta mano y decirle, oye, tráeme un vaso de agua porque tengo sed. No, la mano no va a poder ir. Tiene que estar en el cuerpo para que funcione. ¿Cierto o no? Entonces, hermanos, así es. Salvos en Cristo y su iglesia. Efesios 1, 3 y 7, le mando hacía referencia a esto. 5:23, 2 Timoteo 2:10 y muchos otros textos nos enseñan cómo solamente en Cristo es salvación. Número 8. Instrucción para todos los que estaban fuera del arca. Génesis 7, 20 al 23. Igual, hermanos, para todos los que están fuera de la iglesia. Hechos 2:47, usted lo conoce bien, dice claramente la palabra de Dios allí, hermanos, que el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? Los que habían de ser salvos. Y esos otros textos, hermanos, 2 Tesalonicenses 1:7 al 9, hermanos, es abundante en decir que vendrá juicio con retribución
para una parte de la humanidad y nos hará justicia a nosotros, hermanos, el Señor al final de los tiempos. Solamente en el arca hay salvación, solamente en la iglesia. 9, había trabajo que hacer dentro. Esto es importante y quizá le ponga un asterisco usted allí, hermano. Una de las partes más prácticas de esta tipificación del arca de la iglesia, hermano. Moisés no metió los animales, no fue Moisés, ¿verdad? Fue Noé, ¿ok? Noé, aunque déjenme decirles, ¿saben ustedes cuántos se salvaron en el arca de Moisés? ¿Sí? ¿Quién sabe cuántos? Uno nada más. En la de Noé fueron 8, pero en la de Moisés fue 1, ¿cierto o no? ¿Okay? Bueno, Moisés tuvo su arca también, pero bueno, hermanos, en el arca de Noé, hermanos, había trabajo que hacer. Noé no fue, metió los animales y se tiró a dormir por todo 1000 y tantos días tal vez que permaneció aquella situación hasta que logró salir. Hermanos, 300 y tantos días que duró Moisés Noé dentro del arca, pero hermanos, 1 año, quise decir 1 año y tanto. Él no se tiró allá adentro, se acostó, se recostó ahí sobre el zacate o el pasto que le daban a los animales y bueno, esperar a que el Señor me despierte para que salga. No, hermano, ahí había trabajo que hacer. Había que mantener el arca, había que alimentar animales allí. Había que mantener el contenido de esa arca. Mis amados hermanos, una de las resemblanzas más importantes entre el arca y la iglesia es exactamente esa. Hay trabajo que hacer en el arca. Jafet no le pudo decir a Moisés: papá, tú encárgate de eso, yo estoy muy cansado, yo no voy a querer más a estar alimentando elefantes, comen demasiado. No, hermano, ni Sem tampoco, ni Cam, ni ninguno de los hijos de Noé, ni tampoco sus esposas. Cada quien tenía una función en esa arca, amado hermano. Tenía que hacer su parte en el arca. Quizás sea una de las resemblanzas más importantes que el arca tiene. Número 10, hermanos. Después a ellos se les manda también a fructificar y multiplicar. Génesis 9:7. A nosotros se nos manda exactamente lo mismo hoy en la iglesia. Se nos manda a multiplicarnos y producir frutos. Juan 15:1-6. ¿Se acuerdan la analogía entre la vid y los pámpanos? Y Cristo dice: lejos de mí nada podéis hacer. Debéis producir mucho fruto para la gloria de Dios. En ese caso en la viña. Pero hermanos, en el arca debemos producir. Primero nos habla, hermanos, de producir para nuestro Señor. Que no estemos ociosos, sino que produzcamos. Entonces, hermanos, el arca en el Antiguo Testamento es un extraordinario tipo de lo que viene a ser la iglesia, la realidad en el Nuevo Testamento. Somos hoy el arca espiritual de Dios. Y todas estas cosas no podemos entender ninguna de las bendiciones si no estamos dentro de esa arca. En la edad mosaica, encontramos por lo menos 2 o 3 hermanos dentro de la edad mosaica de estos tipos en el Antiguo Testamento. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. A ver si pasa el like que sigue, hermano. El otro, el tabernáculo. En la edad mosaica tenemos, hermanos, uno de los tipos más extraordinarios en la edad mosaica de la iglesia es ahora el tabernáculo. El tabernáculo que literalmente se encontraba, mandó Jehová también a construir ahora en el peregrinar en el desierto al pueblo de Israel. Éxodo 25-30, usted en todos esos capítulos encuentra todos los detalles pertinentes a una cosa y a otra. Tanto la construcción misma de la tienda, el mobiliario, los usos que tendría, etcétera. El tabernáculo, hermanos, es por excelencia sí estaba funcionando bien, hermano, perdón. Para avanzar es el de abajo, para regresar es el de arriba. Ok, gracias, hermano. Ahora sí, pues los que saben, ¿no? El tabernáculo, hermanos, es por excelencia quizá en la era mosaica el tipo que representa a la iglesia después. Hebreos capítulo 8, versículo 1-5, la palabra de Dios allí, la palabra de Dios allí, hermano, nos enseña y nos dice, vamos a leer aquí en Hebreos 8, 1-5, no lo tengo aquí porque es un poco amplio, pero ahora pues, dice el escritor de Hebreos, venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés. Esto es importantísimo, hermano. Hablando acá, junto con las órdenes a Moisés de construir un tabernáculo allá en la tienda, también se le advirtió a Moisés que en alguna manera aquel tabernáculo representaría algo más completo y perfecto en otro tiempo. El tabernáculo de Moisés, que construyó Moisés, hermano, era la sombra, era el tipo de lo que sería perfecto ahora en la era cristiana. El verdadero auténtico tabernáculo cuyo sumo sacerdote es ahora Cristo Jesús, y cuyos sacerdotes somos los cristianos que oficiamos constantemente dentro de él en el lugar santo que es la iglesia. Sí, es una representación del tabernáculo. Tenemos allí, por ejemplo, entre las resemblanzas que hay brevemente, hermanos, el atrio donde estaba el común del pueblo, Éxodo 27, 9 al 19. La iglesia, en el mundo, hermano, nosotros tenemos al común del pecador. Es donde ellos no están todavía realmente dentro del tabernáculo, como no lo estaba el pueblo realmente dentro de la tienda directamente, y no podían entrar así nomás. Juan 3:16, conocidísimo entre muchos otros textos que podemos citar, hermano. De tal manera amó Dios al mundo. Y quizá hay aquí una lección importantísima, hermano. Dios ama al mundo. Nosotros predicamos este texto y le decimos a la gente en el mundo: Cristo te ama, Dios te ama. ¿Sabe qué, hermano? Este texto debe aprenderlo la iglesia también. Dios ama al mundo. No ama el pecado ni la mundanalidad. Ama al mundo, al ser humano que está allá afuera. De hecho, el primer misionero del que tenemos noción en la Biblia es Jehová Dios mismo. Génesis capítulo 3, versículo 10. ¿Dónde estás tú? ¿Sí se acuerda? Del 7 al 10 en Génesis capítulo 3. Perdido, hermano, y que Eva también llega y le pregunta: ¿dónde estás, Adán? ¿Qué te hiciste? No estás donde yo te dejé. Es por eso que te vine a buscar ahora. ¿Sí? Ok, bueno. Esto lo encontramos en el atrio, hermano. El lugar santo, Éxodo 23, 26, 31 al 37, entraba el sumo sacerdote, oficiaban los sacerdotes, hermanos, y había una única vía o forma de poder entrar allí. La iglesia es el lugar santo. Hebreos 10, 18 al 20, que leímos hace un ratito de él. Cristo es el sumo sacerdote. Los cristianos, hermanos, somos los sacerdotes, y la única lugar santísimo es a través del lugar santo. En el tabernáculo, ahorita vamos a ver una foto ahí de la tienda, hermano. En el tabernáculo estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Antes de entrar acá había una puerta por donde tenían que entrar los sacerdotes al lugar santo. La única forma de llegar al lugar santísimo, el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, era llegando primero al lugar santo y luego entrando al lugar santísimo. La iglesia es, hermanos, en el tabernáculo espiritual de Dios, el lugar santo. Nadie llega al lugar santísimo, que es el cielo, si no entra por la iglesia del Señor. Es la única forma de poder entrar dentro del tabernáculo de Jehová. Tenemos también el lugar santísimo. Bueno, ya mencionamos eso. El cielo, Hebreos 9, 11 al 12 nos dice que el cielo lo es. El sumo sacerdote, el velo, hermanos, que dividía, había un velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, estaba en medio de esos dos, y se hacía un sacrificio anual allá en el lugar santo por los pecados del pueblo. Cristo es el sumo sacerdote. Número 2, el velo es la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, Hebreos 10, 19 y 20, y Cristo es el sacrificio eterno perfecto para la expiación del pecado del pueblo. La iglesia hoy es el tabernáculo bajo el altar de los sacrificios. ¿Qué de los utensilios? Brevemente, hermanos. Habían también utensilios.
Estaban las habitaciones estas del tabernáculo, lugar santo, lugar santísimo, pero habían utensilios también. Por ejemplo, el altar de los sacrificios, Éxodo 21, 31 al 34. Este altar de los sacrificios, hermanos, era nomás al entrar, hermanos, lo primero que estaba era ese altar donde se ofrecían los sacrificios. Luego seguía el lavacro, el lugar donde se lavaban, se limpiaban los sacerdotes, para luego poder entrar allá dentro del lugar santo. El altar de los sacrificios, hermanos, Cristo es el sacrificio perfecto. Ahí se ofrecían los sacrificios a Jehová por el pecado del pueblo y por muchas otras razones. Cristo es hoy el sacrificio de Dios, la fuente o el lavacro donde había que lavarse para poder tener acceso al lugar santo. El bautismo, Hechos 2:38, 22:16, Romanos 6:1 al 6, todos conocemos estos. No tenemos el bautismo, hermanos, siendo sumergidos con Cristo y resucitando otra vez, no es posible entrar dentro de la iglesia. Es la única forma. No es posible entrar al lugar santo. El candelabro, ya una vez dentro del tabernáculo, hermanos, dentro del lugar santo, estaba un candelabro de 7 brazos. Tenía 7 luces, 7 lámparas. La luz de la palabra de Dios, ya mencionamos estos textos entre muchos otros, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, versículo 130, la exposición de tu palabra alumbra, dice allí el escritor. Los panes de la proposición, hermanos, había una mesa que tenía 12 panes representando a cada una de las 12 tribus de Israel. Solo los sacerdotes podían comer de esos panes. La palabra de Dios nos enseña que Cristo es, en alguna forma, el pan espiritual que vino a saciar el hambre del pueblo. Y también en 1 Corintios 10, 16 al 17 se nos hace una resemblanza en alguna manera de la comunión que hay con Cristo a través de su sacrificio en la cena del Señor. El altar del incienso. El altar del incienso, hermanos, era un pequeño altar donde se quemaba el incienso allí dentro del tabernáculo. En la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 8, 1 al 4, que esto representa las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos que suben hasta el cielo, hasta el Señor. El velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, Éxodo 26, 31 al 33. El cuerpo de Cristo sacrificado en la cruz, Hebreos 10, 19 y 20. Ahí hay una idea más o menos, hermanos, una figura del tabernáculo. Usted puede ver allí donde está la flecha, una sola entrada, el altar de los sacrificios, luego venía el lavacro para poder entrar en el primer aposento entre las 2 rayas moradas, que era el lugar santo, y luego entonces el lugar santísimo. Se podía entrar solo por esa puerta, había que identificarse con lo primero que estaba, que era el sacrificio que se hacía, para luego entonces ser lavados para poder entrar en el lugar santo. Es exactamente, hermano, lo que sucede hoy con la iglesia. Solamente a través de Cristo Jesús, identificándote con el sacrificio que Él hizo, y la única forma de hacer eso, Romanos 6, 1 al 6, es mediante ser lavados en la sangre de Cristo en el bautismo de las aguas, y entonces entro a la iglesia del Señor. Hechos capítulo 2, todo el capítulo prácticamente nos enseña que los salvos están dentro de la iglesia, para luego entonces de la iglesia poder tener acceso al cielo, a la gloria celestial. La nación de Israel, hermanos, el tiempo está corriendo demasiado rápido, yo creo que ya se me venció incluso por el atraso que tuvimos, pero otro de los grandes, hermanos, tipos es la nación de Israel. ¿Qué decimos básicamente, hermanos, de la nación de Israel? De la nación Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, el apóstol Pedro nos dice, hablando de la iglesia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Puede verlo? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En la iglesia del Señor, el pueblo de Dios hoy, hermanos, es la nación santa de Dios. La nación de Israel del Antiguo Testamento, en tercer lugar, recuerden, hemos visto 2. 1, el arca de Noé en la era patriarcal. 2, el tabernáculo en la era mosaica. 3, la nación de Israel en la era mosaica también. Hay muchas semejanzas entre el pueblo de Dios y la nación de Israel. Brevemente, la nación de Israel fue escogido, hermanos, para bendecir al mundo. Génesis 12, 1 al 3, cuando se escogió a Abraham, y 22, 18.
Dios escogió una nación a través de la cual iba a bendecir la humanidad. La iglesia es exactamente lo mismo, está planeada por Dios para bendecir al mundo. Primera de Pedro 2:9, Hechos capítulo 2 versículo 47, Efesios capítulo 5 versículo 23 y muchos otros textos. Nosotros somos, valga la observación, no está allí, hermanos, pero somos, ¿se acuerda usted que la Biblia dice, Cristo dijo en el Sermón del Monte, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo y la sal de la tierra? ¿Por qué la sal? Déjeme decir esto, hermano. Entre tanta corrupción hay que incluso hoy la sal, hermanos, está perdiendo su sabor lastimosamente, pero nosotros somos lo único que le queda al mundo para preservar lo bueno. Ese es el sentido de la sal en ese texto, hermano. No era para darle sabor para que supiera rica la comida. Más que nada, hermanos, en ese tiempo, si se acuerdan, en el campo cuando preservábamos los alimentos por salarlos bastante, ¿verdad? Para que no se dañaran. Bueno, entre otras funciones, hermanos, en otras palabras, usted y yo, amados hermanos, la iglesia de Cristo, y nada más la iglesia de Cristo, somos lo único que queda en este mundo para preservar un poco el bien, lo santo, lo correcto, lo bueno y lo justo. No perdamos el sabor, hermano. No perdamos el sabor. Hoy, como dice Isaías capítulo 5, hermano, hay quienes a lo amargo le están llamando dulce, y a la dulce le están llamando amargo, y a lo feo le están llamando bonito, y a bonito feo, hermano. Hoy es natural ver abominaciones que en el tiempo de la palabra de Dios eran abominaciones a Jehová, como el comportamiento común natural del ser humano. Y si lo señalas, tú estás discriminando. Entonces debemos mantener nuestra condición de sal de la tierra, hermanos. Sacado de la esclavitud, el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud. Los libertados de la esclavitud, hermanos, somos peregrinos hacia el cielo, hacia la tierra prometida. Juan 8, 31, 32 y Romanos 6, 17. Otra semejanza, hermanos, era una nación santa. Ya dijimos eso, hermanos. Es un pueblo santo, nosotros la iglesia también. El pueblo de Israel estaba gobernado por leyes divinas, únicas, dadas por Dios desde el cielo a la tierra. La iglesia, hermanos, es importante que entendamos que también tiene leyes divinas. Las leyes de la iglesia no son humanas. La iglesia es tal vez la única institución meramente dicha, creada, juntada, puesta todas las piezas juntas, organizada, plantada, y se le dio el código de leyes. Es la única institución de esa naturaleza que bajó directamente del cielo y la pusieron aquí en la tierra. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia del Señor. Somos un pueblo, entre otras cosas, santo. Dios fue, número 5, Dios fue su proveedor y guardián. Josué 10, 12 al 13, nosotros encontramos eso, hermano, en el libro de Jueces del capítulo 7 también. Bueno, la iglesia, hermano, Dios es el proveedor y guardián de la iglesia también. Él protege, Él cuida, Él provee a su pueblo, provee de su pueblo. Unos más, el 6, fue castigado al desobedecer. Todo el libro de Jueces muestra exactamente eso. Cuando el pueblo de Dios desobedecía, Dios lo castigaba severamente, hermanos. Muchos no entraron a la tierra prometida exactamente por eso, por el pecado, por desobedecer a Dios. Bueno, la iglesia, hermanos, es desobediente. Cuando es desobediente es castigada por el Señor también. Hay muchos textos, Mateo 13, 41 al 42, Apocalipsis, las iglesias de Apocalipsis, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? Las 7 iglesias en Asia Menor, etcétera. Muchos otros textos. Dios también corrige a su pueblo. De hecho, Hebreos 12 nos habla de que Dios ejercita disciplina sobre él. Se distinguía del resto del mundo. Esto es de mucha importancia, hermanos. La iglesia se distingue del resto del mundo por sus frutos. Gálatas 5, 19 al 23, entre otras formas de distinguirse por los frutos, hermanos, que nosotros producimos, frutos del Espíritu a través de la palabra de Dios. La iglesia, sin duda, es otro tipo el pueblo de Israel es un tipo de la iglesia en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Y por último, hermanos, brevemente, hay algo que tal vez pocos conocemos, quizás no es tan familiar, pero había en el Antiguo Testamento, hermanos, algo que se llamaban las ciudades de refugio. Entre otros textos, en Números 35, 10 al 12, Jehová le dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno, que muera y de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación.
Habían 6 de estas, 3 de este lado del Jordán, 3 del otro lado del Jordán. Eran ciudades básicamente, hermanos, que Dios había ordenado que cuando accidentalmente alguien mataba a alguien, y entonces el vengador, alguien persiguiéndolo para cobrar venganza, lo seguía, esta persona podía huir a la ciudad de refugio, y allí el que venía persiguiéndole no podía entrar, no tenía potestad, no podía hacerle daño. El que estaba siendo juzgado, hermanos, hasta que no se le juzgara, debía permanecer en esa ciudad, y allí estaba libre de cualquier castigo, de ser asesinado, de que lo alcanzara el vengador. Ahora, si salía de la ciudad de refugio, entonces ya nadie era responsable por él, ya estaba a su propia suerte, y ahí sí el vengador tenía potestad de alcanzarlo y asesinar. En ese sentido, hermanos, son un perfecto tipo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Hermanos, la iglesia es la ciudad de refugio que nosotros tenemos en el Señor por estas razones. Para los que estaban en peligro de muerte, efectivamente, hermanos, es para esos también hoy la iglesia. Romanos 6:23, Mateo 6:7 al 12, etcétera. Para israelitas o extranjeros, para todo mundo, la iglesia es para todos también, hermanos, no hay excepción. Esto es importante, no hay chance para leerlo ahorita, hermanos, pero interesante que en Deuteronomio 19:13 dice que el camino a la ciudad de refugio debía ser limpio y claro, que era clarito cuál era el camino que el pecador o el que estaba en peligro podía seguir hasta entrar a la ciudad de refugio. Hermanos, el camino es limpio y claro a la iglesia también hoy. El plan de salvación es quizá la doctrina más clara y sencilla que hay en el Nuevo Testamento. No hay complicación en ello. Permanecer dentro para evitar la muerte. Era esencial estar dentro de la iglesia. Hay que permanecer, o dentro de la ciudad de refugio, para evitar la muerte. Hay que permanecer, hermano, dentro de la iglesia para poder ser salvo. Una y mil veces, no hay salvación fuera de la iglesia del Señor, hermano. Debe ser parte integral de ella. El vengador no tenía ninguna potestad. Satanás no tiene potestad. Entre otros textos, Juan 10, 27 al 28, en las manos del buen pastor nadie nos puede arrebatar de allí. Estamos seguros y salvos en esas manos. Por último, hermano, rápido, pero el tiempo era apremiante. Lo más importante de todo esto, hermano Carlos, ¿qué sentido tiene todo esto y toda esta historia y todo esto? Bueno, básicamente una cosa es la que hacemos, a la que hacemos alusión aquí en este contexto, hermano, que es la que realmente más nos interesa. ¿Qué lecciones nosotros realmente podemos aprender de lo que observamos allá? De la grandeza de los tipos, son solo sombra y no lo verdadero. Lección número 1, hermano. Cuando usted ve el esplendor de todas esas cosas, imagínese el tabernáculo. ¿Y sabe usted cuánto pudo haber costado, hermanos? Difícil hacer el arca, el arca que Noé construyó. La majestuosidad, la grandeza de todo eso, hermano, era solo la sombra. Primera de Pedro 1:12 y Hebreos 8:6 nos dice, hermanos, que nosotros tenemos ahora a un Cristo, hermanos, y que es un mejor ministerio el que Él tiene, cuanto es mediador de un mejor pacto. Y luego en 1 Pedro 1:12, texto que el hermano Willy señaló también, ¿se acuerdan, hermanos? Donde dice la palabra de Dios que el evangelio es algo en que los ángeles quisieran poder participar de él, pero no les es dado a ellos, es a nosotros. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, hermano, por qué cuando Pablo le dijo a Cristo en Hechos capítulo 9, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No era más sencillo haberle dicho a Pablo, mira Pablo, lo que yo quiero que tú hagas es esto, esto y esto? ¿No creen ustedes? O cuando también se le dijo a Cornelio lo mismo, cuando se le reveló, cuando se le decían cosas, ¿por qué no le dijo qué hacer? Le dijeron a Cornelio, no, vas a ir allá a Damasco, hay un hombre que está allí en esa calle, se llama Ananías, él te va a decir a ti, hermano, que es exactamente lo que tú necesitas hacer. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermano? Ya no es la obra ni del Espíritu Santo, ni de Cristo Jesús personalmente, ni de Jehová, hermano. Es la obra suya y mía. A Pablo se le dijo, mira, no, Pablo, yo no puedo decirte esto, va a ser aquel hombre allá en aquella ciudad. Él sabe, él tiene lo que tiene que decirte a ti. ¿Se acuerdan de Felipe también? Mandaron allá a Felipe a que se acercara a aquel hombre. ¿Por qué no le dijo el Espíritu Santo? ¿Por qué no le habló Jesús a Pablo? No es la obra del Espíritu Santo, no es la obra de nadie más, es la obra suya y mía hoy día, hermano.
Una de las cosas más hermosas en esas lecciones es esa gran verdad, hermano. Aquello era solo una sombra en la antigüedad. Hoy usted y yo disfrutamos de lo verdadero, lo único. Incluso los ángeles quisieran y no se les permite, hermano. En el arca de Noé, hermano, solo dentro de la iglesia hay salvación. En el tabernáculo, la iglesia es el santuario de Jehová. Solo en él tendremos nosotros la adoración verdadera. En ella hay perdón de pecados y solo allí Dios acepta la adoración dentro de la iglesia. En cuanto a la nación de Israel, hermanos, la iglesia debe de ser un pueblo santo que cumpla el propósito de Dios aquí en la tierra hoy día. Y las ciudades de refugio, hermanos, solo en la iglesia el pecador está a salvo de la muerte eterna. Nada más. Somos hoy lo real, hermanos. Y concluyo con este versículo nada más, hermanos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La iglesia fue tipificada en la antigüedad, pero fue solo sombra todo aquello de lo que usted y yo hoy disfrutamos. Valorémoslo, apreciémoslo, cumplamos el propósito de Dios. Hermano, todo ese trabajo de Dios atrás. Haber hecho a Noé trabajar 120 años en eso, para que al último le dijera, mira, Noé, excelente trabajo, pero ¿sabes qué? No era para ti. Realmente la realidad de esto que tú hiciste es para aquellos allá que se iban a llamar la iglesia de Cristo. Eso somos usted y yo, hermano. Dios bendiga a todos. Gracias.